es. Bendecidos. Prosperados con victoria. Dale. Así es. Claro, que tenemos que estar en la victoria del Señor. Amén, Claro. amén, amén. Porque Él nos ha protegido, nos ha guardado y lo seguirá haciendo hasta que nos vamos con Él. Amén. Me alegro mucho verlos, me alegro mucho escucharlos y se alegra mi corazón en verlos todos, mis hermanos de mi alma y en la reunión. Amén. Ay, gracias, Gloria, Amén. igualmente. Ah, sí. Oiga, pero Aquí estamos no alentados. Estamos alentados todos. estamos gorditos. Todos cariñositos. Amén. Amén, amén, amén. Esa es la idea. Está bueno el refrán, sí. 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 Se me perdió el soporte de la guitarra. Ah, ya la encontré, vea. Afilado, sí, un poquito cansado, hermano. Así como está el hermano Darío, vea. El hermano Darío está bosteciando, pero es de cansado o de sueño. No, yo no estoy bostezando. Está viendo visiones, hermano. Que uno por este radio no ve tan bien, hermano. Es que muy mal. No, frijoles a esta hora ya no. Ya está Pero muy tarde a comer frijoles. a esta hora es una bomba, ¿cierto, hermano? Ave María. Ya. Gloria a Dios. A ver, hermano. Dama, ¿cómo te fue ayer en el cumpleaños? Disfrutando bastante. Sí. Bien, sí. No podemos esconder los talentos, hermano. Hay que ponerla a producir. ¿Ah? Espectacular, Sí, hermano. señor. Sí. Uno llega a un punto hasta que Dios lo insensibiliza y uno ya ni siente esos malos olores, hermano. Créame, uno es tanto la asistencia y la presencia de Dios en esos lugares con uno. Cuando lo ve dispuesto, que uno pueden estar orinados, hermano, y créale que uno ni siente, hermano. De verdad que
Ahora sí, ¿me escucha? Ah, bueno. Dios le bendiga. ¿Cómo están? Bien. Ah, qué bueno. Bien, bien. Gracias a Dios. Ahí llevando las cosas dirigidas en la voluntad del Señor. ¿Y ustedes cómo están, hermano Alex? Ya Bien, empecé la bien. fiesta, va a empezar la fiesta ya, ¿o qué? Vamos a ver si arrancarse. Amén. A ver si se escucha. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Hermano Víctor, hermano, Dios lo bendiga. Hermano. Gloria al Señor. Es la única manera de verlos, vean. ¿Ah? En lugar de siempre. Hermano Víctor, ¿cómo vamos? Bien. Bien, hermano, gracias a Dios. Excelente. ¿Qué Olguita? ¿Cómo estás? Bien, doctora, gracias a Dios. Dora, bendiciones. Amén, hermano David. Bien. Bien, gracias a Dios. La familia, bien. Bien, bien. Ah, qué Excelente. bueno. Mejorando. Ya eso es lo que le iba a preguntar. Qué bueno. Qué bueno. Uy, se unió Hilda. Ujú. Bueno, listo. Bueno, ya. Sí, Dios les bendiga. Yo la verdad que me alegra verlos. Saludar a hermano Arles, qué rico con su guitarra, me encanta. Va a estar aquí, va a estar aquí. Lo que pasa es que me habían cerrado la plataforma para subir notas y me la volvieron a abrir, entonces tengo un tiempecito para terminar el trabajo, pero voy a estar aquí conectados con ustedes. Gloria Voy al a Señor. estar en la presencia del Señor con ustedes acá. Bendiciones. Hermana Hilda, ¿cómo sigue? ¿Está mejorando? Sí, sí, estoy mejorando, estoy en el proceso, pero vamos bien, gracias a Dios. Amén, amén. Yo la veo Hermano muy bien, yo la César, veo usted muy no me bien. puede silenciar el micrófono desde allá. Por favor. Sí, por favor.
Esa es la idea, es. Pronto se conectan, se conectan. Claro, gloria al Señor. ¿Usted sí escucha bien, hermano, la guitarra? Ah, bueno. El hermano con esa uña la hace sonar, vea. Hombre. Ya, ya, ya. Hola. Hola. A esta hora es como complicadito, ¿no?
Se le tragó la lengua a la guitarra de Arles. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. A todos muy buenas noches. A todos los que están conectados, ahí disculpan por la interrupción. Cuando uno depende de estas redes, realmente pues tiene que estar expuesto a estos problemas. Vamos a dar inicio, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, hermano. Entonces, ¿qué tal? Yo les invito a que oremos, a que usted se una conmigo en oración, a pedirle al Señor, a todos los caballeros y las damas, a la pastora, Dios la bendiga, y vamos a darle gracias a Papá Dios en esta hora. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Honramos tu nombre y reconocemos, Señor, que tú eres el santo, el poderoso, el eterno, el fiel y el glorioso Dios. En esta hora te pedimos, Padre Celestial, que nos des de tu presencia, Señor, que nos asistas con tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Aprovechamos este tiempo. Queremos compartir, Señor, un mensaje de tu palabra, Padre Celestial, pero para que ese mensaje, Señor, sea llegando a cada corazón de los que en esta noche están conectados, Padre Celestial. Y los que no pudieron hacerlo por diferentes situaciones, por dificultades que se presentan, Señor, de igual manera, que seas tú hablando a sus corazones cada día, Padre Santo. Coloco mi vida delante de tu presencia y te ruego, Padre, que lo que hoy salga de mi boca únicamente sea para glorificar tu nombre.
que únicamente la gloria te pertenece a ti, Padre Celestial. Que todo lo que hagamos sea para enaltecer tu trono, Señor. Papito Dios, te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, que tu palabra, Señor, esté conforme a la necesidad de cada uno, Padre Celestial. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos, de los que están, los caballeros, las damas que se han conectado en esta noche a través de esta plataforma, para que seas tú, Señor, hablando a sus vidas, Señor. Pero también hablando a mi vida, Padre Celestial, porque creo que la palabra, Señor, el primero que debe de hablarle es al que la predica, Padre Santo. Muchísimas gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, yo les invito en esta hora, si ustedes pueden ayudarme con las palmitas, me lo pueden hacer, ¿cierto? Claro. Gloria al Señor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando a esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando a esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, yo no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar, levanto mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento solo, ya no quiero escalar, levanto mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal más conocido, al Cristo de la gloria. Yo digo que sí venceremos. Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí venceremos. Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Gloria al Señor. ¿Y quién vive? Cristo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Yo agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme.
Mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito adorarte. Te agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y causa pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gloria a Jesús. La gloria y la honra es para Papá Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Y vamos a leer desde el versículo 21, San Marcos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor, dice, entraron en Capernaum y el sábado entraron en la sinagoga. Amén. ¿Me escuchan? Evangelio según San Marcos, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 21. Amén. Dice, entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu impuro que gritó: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Versículo 25. Entonces Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu impuro, sacudiéndose con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus impuros y lo obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Gloria al Señor, hermanos. Yo en esta noche quiero compartirles un mensaje y está bajo el título Elementos para ver un milagro. Y a diferencia del Evangelio según San Marcos, hay 4 evangelistas: San Mateo, San Lucas, San Juan y San Marcos. San Mateo con 28 capítulos, San Marcos 16 capítulos, Lucas
24 capítulos, San Juan 21 capítulos, pero Marcos en los 16 capítulos, el tema central es demostrar a un Jesús, a diferencia de nosotros. Él demuestra y quiere mostrar a un Jesús que no solamente es un hombre de la historia, sino un hombre que hizo milagros. Hoy en día necesitamos milagros. Hoy necesitamos un milagro en la tierra. Hermanos y hermanas, necesitamos que Dios se glorifique, que las puertas, que las ventanas de los cielos se abran a favor de la humanidad. Pero se necesitan algunos requisitos o elementos básicos para que Dios active su poder, para que la gloria de Dios se haga manifiesta. Y voy a hablar de algunos milagros que vemos acá. Acá vemos un milagro, pero el primer elemento que vemos a través de lo que leímos está en el versículo 21. Entonces ya tenemos claro elementos para que Dios haga un milagro o para que Dios se glorifique. Hoy el mundo necesita un milagro. El mundo necesita un milagro físico con la pandemia del coronavirus, un milagro financiero porque hoy muchas empresas están declarando en quiebra. Hoy necesitamos que Dios se glorifique. Hoy necesitamos que el poder de Dios se active, que algo sobrenatural suceda, que algo maravilloso Dios haga a favor de la humanidad. Pero a veces queremos y creemos que solamente es pedir. Se necesitan algunos elementos para poder realmente tener la autoridad de decir, Señor, estoy apto para recibir el milagro. Entonces, el primer elemento que se necesita, según lo leído, está en el versículo 21. Nuevamente vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 21. Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó, ¿qué? A enseñar. ¿Por qué Marcos se refiere tanto? Aproximadamente el evangelista Marcos habla de 18 milagros sobrenaturales. Y diario lo decimos. Jesús es el mismo. Y no lo decimos nosotros, la Biblia lo declara. Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Como lo dice Hebreos 13:8. Pero ¿por qué quizás no vemos milagros? El primer elemento que se necesita es el milagro tiene que estar conforme la palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Él no llegaba solamente a hacer el milagro. Él tenía algo y era enseñar la palabra de Dios. Dice que él llegó a la sinagoga, él no llegó de inmediato a hacer el milagro, a orar por la persona que necesitaba ser libre de ese espíritu inmundo. Se necesita un milagro en el día de hoy, mis amados hermanos y hermanas. El milagro que necesitamos en el día de hoy es de que las personas sean libres. Porque hoy el espíritu, hay personas que están oprimidas por los espíritus inmundos. Y cuando se está oprimido por un espíritu inmundo, no hay libertad para servirle a Dios. Pero aquí se necesitaba algo. Jesús llegaba a la sinagoga y lo que hacía era enseñar la palabra. Entonces, el primer elemento que yo tengo acá debe de estar basado en la palabra de Dios. Hoy necesitamos que se predique la palabra de Dios. No podemos confundir. Pablo habla en Filipenses 1:15. Dice que algunos predican por ganancia, o más bien por contienda, por envidia. Pero el versículo siguiente, el versículo 16 de Filipenses 1:16 dice, pero algunos lo hacen por amor. Ese es el evangelio que tenemos que predicar para poder estar aptos y experimentar un milagro de parte de Dios. Que creamos que Dios, el Dios de la Biblia, es el mismo que está actuando hoy y que va a actuar. Pero necesitamos seguir enseñando la palabra de Dios. No es cualquier otro libro, es la palabra de Dios. Tiene que estar presente. El primer elemento que debe de estar presente es la palabra de Dios. Jesús enseñaba en la sinagoga. Él, lo primero era compartir la palabra. Y dice que la gente se admiraba de su doctrina. Y decía, predica como quien tiene autoridad, no como los escribas.
Los escribas podían tener mucho conocimiento de la ley de Dios, pero realmente no tenían la autoridad suficiente que el maestro tenía. La gente se admiraba de su doctrina. Tenemos que predicar un evangelio de poder, un evangelio que venga realmente, o más bien, que transmita el reino de Dios y que la gente conozca del reino de Dios a través de la palabra. Pero el problema es que hoy el mundo, las personas no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren adaptarse a lo que la palabra de Dios quiere enseñar y quieren un milagro. Y piden por un milagro. Y hoy muchos dicen, creemos que Dios va a hacer el milagro. Dios muchas veces lo hace por misericordia. Pero ¿por qué? Porque hoy muchos no tienen en cuenta. Ojalá aún la misma iglesia necesita estar basada su fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar presente. Jesús lo primero que hacía era enseñar. Él no llegaba solamente a liberar, él necesitaba enseñar, porque este es el mensaje que necesita la humanidad. Es el mensaje de amor, es el mensaje de salvación, es el mensaje que transforma las vidas. Es el mensaje que realmente hoy la humanidad necesita. Es el mensaje de la palabra de Dios. Pero Pablo le dice a Tito, en el capítulo 1 de Tito, creo que es el versículo 11, si no estoy mal, donde habla que hay, hablando de alguien que iba de casa en casa y lo único que hacía era predicar perversidades. Y dice que lo hacía era por obtener ganancia. Hoy el evangelio, hay muchos que predican el evangelio por ganancia. Algunos por contienda, otros por envidia, por tener la iglesia más grande, porque realmente es que allá sí está el poder de Dios. Allí se predica el evangelio de poder. Y en fin andan en contiendas, cuando lo que Dios necesita es que prediquemos el amor de Jesús, el arrepentimiento genuino. ¿Y sabe algo? Se está perdiendo esto. Y es el mensaje de la palabra de Dios. Tiene que estar presente en los hogares. Tiene que estar presente en todo lugar. Aunque no estemos congregándonos, estemos en nuestras casas, el mensaje tiene que estar más que en la Biblia. Allí puesta en el atril, debe estar puesta en el corazón. Tenemos que enseñar la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Tenemos que obrar conforme a la palabra si queremos ver un milagro. Jesús enseñaba la palabra en la sinagoga. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice. Y se dio la oportunidad, dice que este hombre, cuando vio a Jesús, dice, ay, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, sé que eres santo de Dios. El mismo Espíritu identificaba quién era Jesús. El mismo Espíritu temblaba delante de esa persona llamada Jesús de Nazaret. ¡Qué lindo! La pregunta es, hoy tenemos la palabra en nuestro corazón y los demonios tiemblan. ¿Será que los demonios reconocen la autoridad que hay en nosotros? ¿Será que ellos se sujetan? Ese hombre no resistió ante la palabra, ante el poder que había en Jesús. Tenemos que predicar el mensaje de la palabra. No podemos, hermano, tener otro argumento sino la palabra de Dios. Entonces, el primer requisito, hoy necesitamos la palabra de Dios. Queremos ver un milagro. La humanidad necesita un milagro. Hoy la gente no quiere obedecer la palabra de Dios. No quiere sujetarse. No es una religión, es la palabra, es el mensaje que viene del cielo. En mis notas tengo aquí, dice, hay que predicar la palabra con autoridad y no mezclar el evangelio. Hay que predicar como Jesús nos mandó a predicar. El evangelio del amor, pero también el evangelio del arrepentimiento. La palabra de Dios debe de estar presente en todo y no predicar otra fábula, no predicar cuentos, sino el mensaje de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno hable conforme la palabra de Dios. Si alguno ministra, o sea, ministrar es dar. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios en Cristo, a quien le pertenece la gloria y la honra por los siglos de los siglos.
Entonces hoy el mundo necesita un milagro, pero no quieren sujetarse al Dios de la palabra. No quieren escuchar la palabra. No quieren atender al mensaje de Dios. No hacen caso a la palabra. O no hacemos realmente lo que la palabra de Dios nos manda y queremos un milagro. Por eso Jesús nos enseña. Primero que hay que hacer es no solamente predicar, sino vivir la palabra. Y entonces tenemos la autoridad suficiente de declarar, de que los cielos se abran. Hoy la humanidad necesita un milagro. Pero no me voy a detener en el primer punto. Hay otro punto muy importante. Por eso les hablaba que el evangelista Marcos habla de un Jesús, no solamente de la historia, sino un Jesús que hizo milagros. Que lo que él hablaba iba acompañado de evidencias claras, reales. Y vamos a ver el otro elemento. El primero es, la palabra tiene que estar presente. El segundo elemento, lo vemos, vámonos a San Marcos, ahí más adelante, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 5. Esto lo hemos leído mucho. Se ha predicado mucho de esta porción de la palabra. Pero aquí hay que rescatar mucho. San Marcos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dice, después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra, y sigue predicando la palabra Jesús. Esa es la misión número 1, predicar la palabra. Versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico. Había un problema y era un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en la que se yacía el paralítico, o sea, donde estaba el paralítico. Versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Otro milagro. No solamente físico, sino espiritual. La humanidad necesita un milagro espiritual. Versículo 6. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo Jesús luego que en su espíritu que pensaban de él de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo levántate, toma tu camilla y vete a la casa. Versículo 12, sucedió un milagro. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¡Qué lindo! El segundo elemento que puedo yo extraer de esta porción no fue la actitud del... Aquí hay un problema. No solamente era una necesidad física, sino espiritual. Jesús lo sanó de la parálisis física, pero también los pecados le fueron perdonados. Hoy la tierra, hoy nosotros necesitamos un milagro, que Dios sane la humanidad del pecado, pero también que Dios se glorifique de muchas maneras. Pero aquí rescato algo especial. El segundo elemento para que Dios haga un milagro grande, sobrenatural, y yo lo he dicho en otras oportunidades, que es algo sobrenatural, es algo que va por encima de lo natural, es algo que se sale de lo normal, de lo corriente. Algo sobrenatural es algo que no se espera, pero que Dios lo hace. Ese milagro lo hizo Jesús y cavilaban en el corazón, pero ¿quién es este para decirle al paralítico que tus pecados te son perdonados? Jesús les dijo, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad. No solamente le perdono los pecados, sino también te digo, levántate, toma tu cama, tu lecho y anda. ¿Sabe algo? La humanidad necesita un milagro.
La iglesia de hoy necesita un milagro. De que Dios limpie nuestras vidas de todo pecado. Que Dios se glorifique, porque a Dios le interesa más la parte espiritual que lo físico. Algún día este cuerpo tendrá que morir. Algún día tendremos que partir a la eternidad. Dios levantó a Lázaro, claro, pero Lázaro luego murió. Entonces lo más importante es cómo está realmente nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y necesitamos un milagro. Que Dios haga algo especial en nosotros. Usted sabe cómo está con el Señor. Yo sé cómo estoy con el Señor. Pero necesitamos de que Dios haga algo sobrenatural. El segundo elemento no fue la actitud del paralítico, sino la actitud de los 4 que lo llevaban. ¿Sabe algo? Eran 4 hombres. Y yo me imagino, yo miro este cuadro. Cuando llegaron a la puerta, vieron que no cabía. Estaba repleto de personas en la puerta. Jesús predicando la palabra, era el mensaje, era lo que Jesús hacía, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y dice que cuando llegaron con el paralítico, 4 hombres llegaron con el paralítico y vieron que no podían entrar. Dijeron, no, hay que agotar recursos. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué hicieron los 4 hombres? Dieron la vuelta, se metieron por el techo, levantaron una teja, hicieron algo para bajar la camilla, pero ellos dijeron, de aquí no nos vamos sin el milagro. Pero ¿sabe qué veo yo en estos 4 hombres? Una actitud de intercesor. Ese es el segundo elemento. El segundo elemento es que haya una actitud en nosotros de verdaderos intercesores. Porque a veces nos duele, o más bien queremos que todo sea para nosotros. Pero hay gente que necesita que Dios haga un milagro. Hay gente que necesita que Dios haga algo especial en sus vidas. La Biblia dice que Dios en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, donde dice Dios que a través del profeta que buscó hombres que se levantaran, hicieran vallado a favor de la tierra, pero no los encontró. Dios quiere levantar intercesores, intercesoras que sientan dolor por la humanidad, que sientan dolor por el hermano, que sientan dolor por el que está a su lado. Que no solamente esperemos el milagro para nosotros. Usted puede estar muy bien, pero hay personas que necesitan que Dios haga algo especial. Estos 4 hombres no estaban enfermos, sino que eran hombres que amaban al prójimo y que sentían dolor por la necesidad del prójimo. Cogieron a ese paralítico, lo colocaron en la camilla y no hubo quien los detuviera. Aunque la casa estaba llena, aunque era difícil, ellos levantaron la teja y bajaron. Eso impactó a Jesús. La actitud, no del paralítico, porque ahí no habla que fue por el paralítico, fue sencillamente por la actitud intercesora que había en esos 4 varones que llevaban a este joven paralítico. Entonces, hoy Dios necesita levantar hombres y mujeres con un corazón intercesor, que lloren por la necesidad de los demás, que no solamente pidan milagros para ellos, sino que se preocupen o nos preocupemos por el dolor ajeno, que haya contristamiento en nuestro corazón por la necesidad. Hoy la humanidad se está perdiendo. ¿Cuántos jóvenes están yendo a una eternidad sin Cristo? ¿Cuántas personas se están yendo a una eternidad? Y hago la pregunta, ¿cuántos se levantan a buscar en oración al Señor para que toque corazones, para que Dios se glorifique? Dios está esperando que se levanten hombres y mujeres que hagan vallado a favor de la humanidad. Pero qué triste que Dios diga, yo no los he encontrado todavía. No, necesitamos que Dios vea personas con un corazón intercesor. Por eso es que Dios se glorificó, según lo que leíamos, porque le impactó la manera de estos hombres de perseverar, de luchar, de romper con todos los obstáculos hasta llegar al objetivo, y era llevar el paralítico. Había un problema. El problema era que había un paralítico, pero eso no fue impedimento, la cantidad de personas, de que no los dejan entrar. No, ellos, el hombre que tiene un corazón intercesor no pone problemas por cualquier cosa. Sencillamente esperan el Señor.
llora por la necesidad del hermano, llora por la necesidad de su familia, de sus hijos, de su esposa, el dolor que está pasando la humanidad. Ese es el corazón que Dios quiere ver en nosotros, hermanos y hermanas. Un corazón intercesor. Pero no me quiero detener en esto, porque hay otros elementos, serían muchos, a través del evangelista Marcos. Hay otro que me llama la atención. Vamos en Marcos, devolvámonos al capítulo 1. Entonces vamos a hacer de lo que hemos hablado. Primero es, la palabra de Dios tiene que estar presente. Queremos un milagro que sea conforme a la palabra de Dios. Segundo, que haya un corazón intercesor. Tercero, San Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 31. Ahí atrásito. Y esta historia también la hemos leído mucho. Y a veces hasta hemos sacado chistes. Porque dicen que si hubiera sido, o más bien que era la oportunidad para que la suegra de Pedro se muriera. Pero no. Dios la sanó. Dios bendiga a la suegra. Dice, versículo 29. Al salir de la sinagoga, era una casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón, o sea de Pedro, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces se le acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente se le pasó la fiebre y le servía. Tercer elemento para que Dios haga un milagro es una actitud de servicio. Hoy queremos que Dios obre, pero pocos quieren servirle a Dios. Pocos quieren comprometerse con Dios. Si el mismo Jesús lo dice. Más adelante en el capítulo 10, versículo 45 dice, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y dar mi vida en rescate de muchos. Hoy la humanidad no quiere servirle a Dios. Entonces queremos un Dios como la lámpara de Aladino, que solamente el milagro, pero no hay ningún compromiso para con Dios. Lo mínimo que el ser humano o que el cristiano debe de hacer en manifestación de gratitud por lo mucho que Dios ha hecho, ¿sabe qué es? Lo mínimo es servirle. Pero que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Que lo que usted haga, lo haga con amor. Usted no solamente es para servir en la iglesia. En este momento no estamos sirviendo en la iglesia. Pero usted puede, si usted tiene una actitud de servicio y que lo que usted haga, lo haga como para Dios, lo que usted haga, lo hace con excelencia. ¿Sabe? La Biblia también dice que muchos trabajan para que el ojo los vea, para agradar a los hombres. Pero cuando lo que hacemos, lo hacemos como para Dios y no para los hombres, lo hacemos. Y lo hacemos con excelencia. Tercer elemento. La suegra de Pedro fue sana, otro milagro físico, fiebre. Y cuando la Biblia habla de fiebre, yo no creo que era cualquier fiebre a 39, 40 grados. Yo me imagino para que Jesús se glorificara. Pero dice que en el versículo 31, entonces él se le acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente se le pasó la fiebre. Palabra clave. Y le servía. ¿Te imaginas? Jesús no andaba solo. Jesús andaba con todo el grupo de todos los que le seguían. Y en este momento nombraron algunos. Puede haber sido que iban más personas con Jesús. Y esta mujer, después de pararse, después de haber sido sana, como gratitud, se paró y le servía. Yo hago la pregunta en esta hora. ¿Cuántos queremos servirle a Dios? ¿Cuántos hace ratos ya no le quieren servir a Dios? Ya no quieren hacer nada para Dios porque piensan que Dios no necesita. Sí, Jesús lo hizo. Él dijo, yo no vine para ser servido. Y si lo dijo el Hijo de Dios, el Dios mismo. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no le servimos a Dios? Usted le sirve a Dios donde está. Usted le sirve a Dios en el lugar de trabajo,
En tu casa le sirves a Dios. En la iglesia, en el lugar donde estás, lo que hagas, ¿sabe qué servir? Es hacer algo, pero hacerlo como para Dios. Pero el problema es que hoy muchos quieren el milagro, pero no quieren servirle a Dios. La suegra de Pedro, como gratitud por lo que Dios hizo con ella, se paró y le servía. Amén. Gloria al Señor. Vamos al otro punto, ya estoy terminando. Entonces, vamos a repasar. Primer elemento que se necesita es que la palabra de Dios esté presente en todo. Es lo primero. Lo segundo, un corazón intercesor. Cuando yo me preocupo más por el dolor ajeno, Dios conoce mi problema. Muchas veces si nosotros pedirle a Dios, ya Dios sabe nuestra necesidad, pero Él está esperando es qué actitud tenemos nosotros frente al dolor de los demás. Que seamos verdaderos intercesores como aquellos 4 hombres. Tercero, una actitud de servicio. Cuarto, vámonos al capítulo 1, versículo 40, otro milagro. Por eso el evangelista Marcos, a diferencia de todos los otros, por eso al principio dije que a pesar de que es el evangelio con menos capítulos, es el evangelio donde más muestra a Jesús haciendo milagros. Capítulo 1, versículo 40. 1:40 de San Marcos. Dice la palabra de Dios. Vino a él un leproso que de rodillas le dijo, subraya la palabra de rodillas. Si tiene resaltador, hágalo. Si quieres puede limpiarme. Y todos sabemos lo que significaba la lepra. La lepra era símbolo de pecado. Cuando alguien era leproso, ¿sabe qué hacía? La sociedad lo aislaba. Se tenían que sentar a las orillas de los caminos. No podían estar en lugares públicos. La gente lo rechazaba porque cuando veían a alguien con lepra decía, eso es un pecador. Esa era como lo que identificaba al hombre pecador. Pero Jesús es un Dios de misericordia. Es un Dios que tiene misericordia nueva todos los días. Y dice, pero él vio la actitud de este hombre. Dice, vino a él un leproso que de rodillas le dijo, de rodillas. Si quieres puede limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, se limpió. Y tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrale al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Versículo 45, pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Otro milagro. Este hombre fue sano de la lepra. El cuarto elemento es una actitud de humildad. Al arrogante Dios lo mira de lejos. Al orgulloso Dios lo mira de lejos. La humanidad necesita un milagro, pero necesita ver corazones humildes. No corazones que no perdonan. No corazones que no olvidan. No corazones arrogantes. Si Jesús dice la Biblia en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, dice que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios ni se aferró a esto. Se hizo hombre, en la condición de hombre se hizo siervo, se humilló hasta ir a la muerte y muerte de cruz. Si eso lo hizo Jesús, ¿cuánto nosotros estamos comprometidos a ser humildes? ¿Sabe? Nosotros necesitamos tener un corazón humilde, porque el corazón humilde Dios no lo desprecia. Queremos ver un milagro, queremos ver la gloria de Dios, necesitamos tener un corazón humilde. Tenemos que postrar, más que postrarnos físicamente de rodillas, tenemos que postrar este corazón y reconocer de que somos tan pequeños delante de un Dios tan grande y que Dios tiene el control, pero que Dios necesita que dobleguemos ese orgullo. No es en la manera de vestir, no es en la manera de caminar, no es en la manera de hablar. Es que tengamos un corazón rendido a Dios.
Porque el corazón humilde Dios no lo desprecia. Ese es el otro elemento. Y termino con el último. El último elemento, vámonos a San Marcos 5:35. Vuelvo y le repito, hay muchos, pero yo extraje solamente 5 principales. Capítulo 5, versículo 35. Aquí vemos otro milagro. Mientras él aún hablaba, ¿quién hablaba? Un alto dignatario de la sinagoga. Que si usted lee del versículo 21, desde ahí, él imploró a Jesús que hiciera un milagro para que sanara a su hija de 12 años, que estaba a punto de morirse. Y aquí mire lo que le dijeron. La gente le dijo, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero mire lo que le dice Jesús en el versículo 36 del capítulo 5 de San Marcos. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Subraya la palabra, cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Vinieron a casa del alto dignatario de la sinagoga y vino a él, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó el padre, o sea, el alto dignatario de la sinagoga, a Jairo, lo tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, tomó de la mano a la niña y le dijo, Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Versículo 42, inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro, pero él les insistió que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. Otro milagro. Estaba muerta y Jesús la resucitó. Pero si usted lee en el versículo 21, en el versículo 21 él le suplicó. Devolvámonos al versículo 21 del capítulo 5. Este mismo hombre insistió. Al pasar otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar y vino a él un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Si usted lee toda esta porción, mientras Jesús iba de camino, hubo otro milagro, una mujer que tenía un flujo de sangre. Él iba en dirección a la casa de la niña. El alto dignatario lo siguió. Jairo lo siguió. Ese hombre creía. Pero hay personas que se atraviesan. Hay personas que quieren impedir que Dios se glorifique. Y le dijeron, ya, no molestes al maestro. Ya la niña murió. No sabemos cuánto tiempo había pasado. Pero Jesús le dijo, no. No te preocupes, solamente cree. El quinto elemento es, cree solamente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos ver milagros, pero no hay fe. Predicamos de milagros, pero no los creemos. Oramos creyendo, pero al rato estamos dudando. Cuestionamos a Dios. Amados hermanos y hermanas, en esta noche lo que te digo es, cree solamente. Queremos ver milagros, necesitamos tener una fe auténtica en Dios. Y a manera de conclusión, yo creo que les quedó claro. Primer elemento, debe de estar la palabra primeramente. Enseñar la palabra, creer la palabra, vivir la palabra si queremos un milagro. Segundo, un corazón intercesor. Tercero, una actitud de servicio. Cuarto, el cuarto, se me olvidó, fue a mí. Un corazón humilde que se postre delante de Dios. Y el quinto, creer. hay que creer. No me atrevo a decir que el quinto punto debiera ser el primero. El primero hay que creer. Y termino con esto, mis amados hermanos.
Hay una historia muy linda en Hechos de los Apóstoles. Creo que es en el capítulo 10. Eso lo lee usted. Hacía una hermana Dorca que cosía, hacía trabajos muy bonitos y era querida por todos los vecinos. Y ella entró en una crisis física y se murió, digámoslo así. En ese momento Pedro, el apóstol Pedro, pasaba por allí. Era la labor de él enseñar la palabra. Cuando se dieron cuenta, la familia la llamaron para que Dios hiciera un milagro en esa Dorca, a favor de la Dorca, que estaba muerta. Pedro, un hombre como usted y como yo, hermano, pero un hombre que le creía a Dios y sabía que los milagros, que lo sobrenatural de Dios era real. Y dice, ¿sabe qué hizo Pedro cuando llegó allí? Cuando él llegó allí, él sacó a las personas incrédulas de aquel lugar. Quiero que usted escuche bien esto. Había un problema. El problema, había una mujer muerta, Dorca, esa hermana Dorca. La gente estaba llorando, estaban preocupados. Lo primero que hizo el apóstol Pedro, sacó a las personas y dijo, no, porque a veces hay personas que obstaculizan el milagro porque son incrédulas. Porque lo único que hacen es cuestionar. Entonces Pedro le dijo, no salgan. Y él se postró delante de Dios. Pero mire, me llama la atención. Dice que Pedro adoró a Dios. Y volviéndose al cuerpo, o sea, ese es el problema. Ella estaba muerta. Según eso, Pedro adoró a Dios. Lo adoró. No sé qué palabras lindas le diría al maestro. Le diría cosas hermosas. Le dijo, Señor, gracias aún por ese problema. Y dice, y volviéndose, le dijo Tabita, le dijo a la hermana Dorca, levántese. ¿Qué significa esto? Había un problema y Pedro le estaba dando el problema, estaba dando la espalda al problema. Y volviéndose, le dijo, levántese. La clave es, a veces ponemos el problema delante. Pero primero lo que Dios necesita, hay que hacer como el apóstol Pedro adoró a Dios. Y diendo la vuelta, le dijo, levántase. Hay que darle a veces la espalda al problema. Hay que darle la espalda. Simplemente adore a Dios y crea que Dios se va a glorificar. Pero simplemente narramos la necesidad, pero no adoramos a Dios. No hacemos todo lo otro que prediqué en esta noche y queremos ver la gloria de Dios. Ya Dios conoce tu problema y conoce mi problema. Él conoce el problema de la humanidad. Pero Dios necesita todos estos elementos. Y que podamos hacer como el apóstol Pedro. Le dio la espalda al problema y solamente adoró a Dios. Y volviéndose le dijo, levántese. A veces ponemos el problema delante. A toda hora el problema. Y no adoramos a Dios. Adore a Dios, glorifique a Dios, honre a Dios, sírvale a Dios con excelencia, enamórese de Dios, viva para Dios. Y ya Dios conoce tu problema. Que cuando usted se vuelva al problema, simplemente dígale, Señor, yo sé que tú te glorificarás y que tú eres un Dios que actúas en lo sobrenatural. Y yo lo creo porque Papá Dios es real. Amados hermanos, démosle gracias al Señor por esta palabra en esta noche. Démosle gracias en esta hora. Necesitamos un milagro grande. Hoy la humanidad tiene un problema y es la pandemia, el coronavirus del pecado. Y que aún está permeando la iglesia de Cristo. Que aún nosotros necesitamos ser libres de todo esto. De todo aquello que obstaculiza nuestro caminar con Cristo. Es el momento de decirle a Dios que el mayor milagro es aquel que Él hizo con el paralítico, que no solamente lo levantó de ese lecho de enfermedad donde se encontraba, sino que le perdonó los pecados. Sino también lo que hizo con aquel hombre que estaba oprimido por un demonio. Hoy la gente necesita ser libre de todo espíritu inmundo. Pero necesitamos tener un corazón de servicio, un corazón que se duela por la necesidad de los demás. Y lo más importante, que le creamos a Dios solamente.
Gracias, papito lindo. Te doy toda la gloria en esta hora, Señor. Bendigo la iglesia de Cristo, de la cual nosotros somos partícipes, Señor. Oramos en esta noche por toda necesidad física, espiritual, emocional, para que tú te glorifiques, Señor. Aquel que ha estado insensible, que no quiere nada contigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en esta noche, Señor, tu palabra le impacte, que tu palabra provoque el mayor milagro y le haga sensible, Señor, a tu voz. Yo te lo suplico en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos que tu palabra tiene poder y que lo que está escrito se va a cumplir, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias en esta noche por permitirme predicar a través de este medio tu palabra. Sé que necesito, Padre, que tú hagas un milagro en mi vida, que cada día me lleves como la luz de la aurora, Señor. No soy perfecto, pero tú eres perfecto. Tu iglesia necesita un milagro. Y es el milagro, Señor, de la liberación del pecado. Te lo suplicamos en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Muchísimas gracias, Padre Celestial. Bendigo la vida de los caballeros y de las damas, de la pastora y de todos los que en esta noche estuvieron conectados con nosotros, Señor, a través de tu palabra y a través de esta plataforma. Que tu Espíritu Santo les haya hablado y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús hemos orado creyendo, Padre, de que los cielos se abrirán a favor nuestro. Muchísimas gracias, papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, amén. Ay, La hija. amén, amén. Gloria. Esa es la labor. Muchas gracias por la bienvenida. Claro que sí. Amén. Amén. De pronto la pastora, algo que informar, sí, o la hermana Damaris. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con lo de las damas? Claro, claro. Bendiciones para todos, pues. Bendiciones. Claro. Bueno, hermano, no. Un saludo. Dios los bendiga, hermanos, y gracias por la disposición, ¿oyeron? Hermano Arles, muchas gracias por la palabra, muy bonita, hermano. Amén, hermano. Amén. Buenísima.
Acá están calmaditos, de acá se calmaron hoy, vean. Gloria a Dios. Hermano, mire que no ladraron nada, vean. Bendición. Sí, ahora sí, creo que sí. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Amén. Amén. Bueno, en primer lugar, pues darle a las mujeres que están presentes y las que estuvieron el lunes conectadas. Ya lo hice por el grupo, pero al igual lo quiero hacer acá. Darle las gracias y felicitarlas por haber estado allí presente en el programa. Fueron las primeras que estuvieron. De verdad que no me di cuenta, pero me dijeron. Fueron las primeras que estuvieron. Había un buen grupo. Y qué rico eso. Y que ojalá todas se hayan tomado la foto y la hayan mandado también. Porque eso era lo que se requería en ese momento. Entonces, sí, rico esa parte. Lo otro es que a partir del domingo vamos a estar anunciando una fecha para una vigilia que tenemos, el concilio. Entonces, vamos a estar anunciando la fecha a partir del domingo para que estemos orando por ello. Lo otro es que en sus oraciones, por favor, me colocan en oración al hermano Marco Marín. A Marco, el hermano Marco está un poquito enfermito, decaído, bueno, de todo tiene. Y cuando yo hablo con él, como él no tiene, el deseo de él es estar acá en la iglesia. Y cuando yo hablo con él, él me dice, es que yo no puedo escuchar la palabra, nada, no tengo en qué ni nada. Entonces, ¿sabe? Lo que me toca hacer es compartirle la palabra a él personalmente, personalizada. Entonces, cada vez que he estado con él, me demoro 1 hora o más tiempo con él, porque me toca compartirle la palabra, me toca aconsejarlo, orientarlo, orar por él, mientras él llora, ¿verdad que sí? Está en una depresión tremenda y me gustaría que me ayudaran a orar por él. Hay muchas personas que necesitan en este momento de oración. Y oremos por nuestra hermana Elizabeth, que ella también está quebrantada de salud. Ella está aquí, pero está quebrantada de salud, está delicadita. De hecho, está en, ¿cómo se llama? En incapacidad. Sí, está incapacitada. Estemos orando también por ella, para que Dios sea recuperando su salud. Gracias, y hay otras personas que también están enfermitos. Nuestra hermana Rosmira, no es que esté enferma, ellos no están enfermos, pero sí están sintiendo como la quietud. Y me decía estos días que sus piecitos ya, no sé cómo se llama, no se aligeraban, o sea, estaban como muy quietecitos. ¿Cómo? Sí, muy quieto y ya no podía dar el paso fácilmente, porque ellos estaban acostumbrados a salir, a andar, todo eso. Entonces vemos como estos ancianos que han estado tan encerrados y no han podido caminar, como van perdiendo como su elasticidad en las rodillas. Entonces hay que orar por eso y eso le lleva a depresión, le lleva a tristeza, le lleva a muchas cosas. Todo eso les conlleva. Entonces, ustedes no saben las cantidades de situaciones que uno maneja y ve ahorita, pues me tocó quedarme, salir un momentico, bajar porque alguien me necesitaba y es así siempre. Entonces, de verdad que es orar, son muchas las situaciones y muchas las necesidades que hay dentro de la iglesia y seguir orando porque, y otras cosas es que hay muchos que quieren estar dentro de la iglesia, que otra vez se vuelva, que otra vez volvernos a ver, pero si no les gusta tampoco conectarse. Entonces, si no les gusta conectarse y no están pendientes de la palabra, ¿para qué anhelan estar en la iglesia? Si lo primero que uno desea es estar desde donde sea conectados con la palabra de Dios.
conectados con el programa. Pero no hay muchos que tienen la forma y todo eso, pero no lo hacen. Otra hermana que me gustaría que estemos orando por ellos es nuestra hermana Esther y el esposo también. Todas esas personas, vamos, para que me ayuden en oración por ellos. Marco. Ah, bueno, no, yo sé el fijo, por el fijo es que yo les llamo. Y pues ellos están en salud bien, solamente el problema es de la hermana en la rodilla, que las rodillitas se le entumecieron, como dice ella. Sí, el resto están. Y el hermano Marquito sí está. ¿Cómo? Sí. Así es. Sí. Hermano, que le queremos comentar algo. Queremos dar gracias a Dios porque estaba sin trabajo y doy gracias a Dios. Me llamaron estar a trabajar el lunes. Amén. Milagro, Sí. Gloria al Señor. Qué bueno. Dios de milagros. Amén. Amén. Hasta luego. Bendiciones para todos, pues. Dios les guarde. Bendiciones, muchas gracias.